Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Vamos a hacer entrega de los últimos ejemplares de la editora. Ah, qué bien, bueno. Este libro nació a partir de un huracán de infinitas preguntas que dominaron mis pensamientos y que a la vez sacudieron mi espíritu. Busco dejar mi legado cultural a las futuras generaciones, a los que llevamos la misma sangre, a los que hoy podemos decir, esta es nuestra identidad. Conocer e interpretar la vida diaria de mis raíces me llevó a mostrarles lo recuperado, recreado e investigado. Para quienes vivan, transiten o lean sobre estas tierras y sus habitantes primero, de una u otra manera puedan conocer quiénes fueron los que nos precedieron. Esta obra humilde es una forma de rendir homenaje a mis ancestros y permitir que ellos perduren a través del tiempo y la memoria. A los 36 años tomé conciencia realmente de mis raíces y empecé a elegir este camino nuevo, esta vida nueva, y fue como cuando a uno se le hace un clic en la mente, en el corazón, y lo tomé con mucha seriedad, con mucho respeto, que esa es mi identidad hoy día, Selknam House. Una maestra, Isabel Farfán, siempre me decía, todo eso que vos me contás a mí lo tenés que plasmar en algún lugar porque si no nadie lo va a saber. Y bueno, fue también ahí donde dije, bueno, me debo convertir en una escritora porque tengo que escribir todos mis pensamientos, mis ideales, mis raíces, mi identidad. Armamos nuestra historia como un rompecabezas, buscando de acá, buscando de allá, armando frases, palabras, muy dirigidas por mi madre, ¿no? Porque mi madre tenía un timbre, y mi tío Norberto, muy especial sobre la lengua selknam. Cuando ella nos decía a nosotros, no, yo no me acuerdo de nada, me olvidé de todo, y resulta que con el tiempo, viendo que nosotros, dale mami, ¿cómo se decía esto? No me acuerdo, y por ahí se da vuelta y decía, por decir una palabra, shoish. Ay, ¿qué es? Marisco. Y así nos empezó, de a poco se empezó, como dice, a revivir dentro de ella algo que tenía guardado por muchísimos años y que lo empezó a sacar afuera, y así fue como aprendimos muchísimas palabras, muchísimas frases, porque yo tuve que aprender no lo que hoy vivimos, sino lo que tenían mis antepasados. Y para eso lo llevé a la práctica. Y por llevarlo a la práctica es que me tomé, digamos, la autoridad moral de poder marcarlo en un libro, ¿no? En que cada vez que llegue al lector puedan conocer mi trabajo y también que sepan que no ha sido fácil, porque yo ya nací en otro mundo. Este trabajo que hace la editora cultural es muy importante. Primero el trabajo que hicieron de llamarme por teléfono, mandarme los mails, hay que corregir esto, falta esta foto. Así que yo los llamaba, ellos me llamaban. O sea, un trabajo muy, digamos, en profundidad. Que eso fue lo que llevó a que cuando ellos dijeron, bueno, Margarita, tenés que ir a presentar el libro el 2 de mayo a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Ya eso fue lo máximo. Yo no soy escritora, pero cualquiera se puede convertir en escritor siempre y cuando lo haga desde, como te dije, desde las bases, con ese idealismo y
y convencida, ¿no? Convencido de lo que le querés entregar a la sociedad. El proyecto de Editora Cultural Tierra del Fuego nace en el año 2008 a propuesta de Silvio Boquicchio, el por entonces subsecretario de Cultura de la provincia de Tierra del Fuego. Empezamos a pensar, primero como se piensa todo proyecto de ley, con lineamientos generales, con objetivos, y luego a redactar la operatividad de esa ley y los aspectos técnicos desde lo legislativo. Entonces empezamos a pensar en un comité ejecutivo que sea quien recibe las obras y quien hace una convocatoria y que tenga representatividad por los distintos estamentos y sectores artísticos, y un comité de análisis para evaluar técnicamente las obras, ¿no? Normalmente se recibe en promedio entre 40 y 60 obras, que es un número muy, muy alto, y lo analizan y lo miran según su rubro artístico. Los poetas miran la poesía, la gente de literatura mira los cuentos o miran las novelas. La participación de estas personas, que es un trabajo ad honorem, hace posible de que las obras seleccionadas después puedan ser editadas. Creo que es totalmente democrático el sistema, súper transparente, porque incluso el comité de selección y el comité ejecutivo está entregado por artistas. Digamos, un trabajo, una herramienta que es fundamental desde el comienzo que está, porque ya las 51 obras editadas en este tiempo marcan que había una necesidad de cubrir ese espacio. Se presenta todo aquel que tiene una obra para editar. Eso generó muchísima movilidad y muchísima gente que a veces tenía la obra en resguardo o guardada en un cajón durante años y ni siquiera se la había dado a alguien para leerla. Que alguien tenga la posibilidad de mostrar lo que escribió, haya un grupo de gente, como hay desde la editora, que corrija el escrito y haga una devolución, y el escrito vaya y vuelva hasta que esté en condiciones de editarse o no. Entonces ese acompañamiento del Estado fue fundamental en la formación del escritor. Porque lo que presentan los autores muchas veces es un Word, y eso es una parte nomás. Después el proceso editorial tiene todo lo que se llama el paratexto, que es todo lo que acompaña el libro, que es todo un trabajo y hay que armarlo en conjunto con los autores, con las editoriales. Es que se pensó, incluso desde la discusión y desde la esencia mismo del proyecto de ley, en que la editora estatal no compita con las editoras privadas. Entonces coexisten. La editora estatal coedita, luego de un concurso de precios, con editoras privadas. Una vez que la obra ya está corregida y lista como para que se empiece a diagramar, ahí es como que delegamos el trabajo a la editorial que haya ganado ese concurso, siempre trabajando en conjunto. Igual es como no abandonamos hasta que el libro no llega, es siempre un trabajo en conjunto. El consumo de psicofármacos ha crecido de manera global y sostenido en el mundo, especialmente en lo que respecta al espectro infantil. Que el mercado adulto se haya saturado. Entonces buscan nuevos clientes, en este caso niños, que convertidos en consumidores de psicofármacos desde que tienen 6 o 7 años de edad, se convierten en clientes de por vida. Nuestro interés era armar una publicación que pusiera en articulación el discurso del psicoanálisis con la cultura. Es decir, que no sea una revista para especialistas o gente dentro del campo, sino que estuviese abierta a la comunidad. Y el otro eje de la publicación es la época. Es decir, cuestiones locales, pero que tengan que ver con situaciones, problemas, preguntas que hoy día son de pleno debate a nivel mundial, podríamos decir. Con esa idea hicimos un primer número, que fue fotocopias, digamos, de artículos, y con esa producción nos presentamos en la editora, para ver si a ellos les interesaba, cómo veían la propuesta. Una vez que tuvimos el ok de la editora, teníamos la intención para un primer número, ya con otro formato, digamos, con más espacio, de centrar la problemática en infancias. Una intención de movida fue que esto tenga diversidad.
Entonces hablamos con gente, bueno, del orden de como en infancia, de la pedagogía, lógicamente, del campo de la pediatría, psicología, es decir, tener un abanico de diferentes posturas sobre infancias. Después la temática en particular la elegía cada uno de los autores, por eso hay artículos que hacen hincapié en la medicación, otro en los medios de comunicación, hay otro artículo sobre discapacidad. Y la otra vueltita que tiene el primer número es la sección de tango, que ahí sí también está muy lindo porque es más poético, hay experiencias de distinto orden, hay algunos un poco más epistémicas en torno a la investigación sobre el tango en consonancia con autores o con la poesía, y hay otros artículos que son de experiencias de vida, ¿no? Lo que nos pasó a nosotros cuando vinimos, cuando empezamos acá, cuando trabajamos, cuando nos iniciamos, a ver qué les pasa a otros en relación a eso. Creemos que el psicoanálisis tiene mucho que decir en ese sentido, pero tiene mucho que decir también en relación a la cultura que acá se gesta a partir de esa diversidad de idiosincrasias, de otras maneras de ver las cosas. Por eso pensamos un mix entre psicoanálisis y cultura. Una institución como la Editora, que dependa de un aporte estatal, porque digamos ahí es donde vos podés plantear otro tipo de parámetros. No solamente entra la beta comercial, la beta de si esto venderá o no venderá, si esto es publicable o no, en relación a digamos qué le parece a alguien que, digamos, más que nada está en el plano de lo que va a poder redituar y lo que va a poder obtener en ganancias a partir de esa publicación. La editora en este caso abre la posibilidad a todo el mundo de que publique algo de lo que crea que puede llegar a ser un aporte para el resto. Por tercera vez consecutiva tuvimos un stand en la Feria Internacional del Libro con más de 1 millón de personas que pasan y que visitan los distintos stands durante 20 días. Antes íbamos a la Feria del Libro, pero llevábamos libros tal vez escritos de hace muchos años, o íbamos a una representación en el día asignado a la provincia que duraba 1 o 2 horas. Ahora estamos llegando durante 20 días con un escritor cada día, con más de 50 obras y con un stand que este año fue el faro del fin del mundo, como un ícono, como una cuestión simbólica, geopolítica, incluso estratégica, poder pensar la historia del faro del fin del mundo con lo que significa en la literatura, pero además para la isla de Tierra del Fuego. Esa mirada que se tuvo desde la Secretaría, de tener esa presencia en la feria mostrando toda la cultura de Tierra del Fuego, porque no solo llevamos los autores nuestros, sino también todos los autores que publican en forma independiente. Y este año más de 20 autores confiaron en el espacio. Es un espacio de fomento y la posibilidad de llegar a los lectores, que es formidable, porque es impresionante la cantidad de gente que pasa por la Feria del Libro. La idea del faro no solo era el homenaje al faro, sino también queríamos ser un faro dentro de la feria. Y creo que se logró porque la cantidad de gente que llegó y la aceptación y los comentarios, ¿no?, que de la gente, que eso es lo que siempre queda marcando el trabajo que se hizo, fue importante. Los libros se financian en un 75% y hay un esfuerzo importante del autor, que es quien pone el otro 25%, que esto también generó que haya un compromiso del autor. Si nosotros hacemos 1000 libros, 750 quedan en manos del autor y el autor los vende de manera independiente en las distintas librerías. Y 250 quedan en manos del Estado, que los distribuye gratuitamente para las bibliotecas escolares y populares, o lo entrega como presente protocolar según el tema de cada obra. Entonces ahí ya tenés un acompañamiento del Estado económico y desde lo que es formativo e intelectual, tenés un compromiso del autor en que su obra mejore, en que su obra sea de calidad, y también tenés un rol del Estado que es fundamental
además de promocionar a los autores, incentivarlos, buscarlos y demás, que es que si hay libros y obras que a veces comercialmente no son útiles, pero sí es de interés del Estado, que estén en las bibliotecas de todas las escuelas, bueno, esa obra se edita igual. Y así fue que también que recuperamos la obra de Silvia Iparraguirre, La Tierra del Fuego, que en octubre del año pasado cumplió 15 años. En ese sentido fue un trabajo también gratificante porque fue ponernos en contacto con ella, contarles quiénes éramos, convencerla de que el homenaje para nosotros era importante porque ella es una embajadora cultural de la provincia. Si bien no vive en Tierra del Fuego, pero su novela habla de Jimmy Button y todo ese proceso y sufrimiento que tuvo Jimmy Button cuando fue llevado a Inglaterra y demás, entonces nos parecía que era parte de nuestra historia y la teníamos que recuperar. Siento con esta edición que Tierra del Fuego me vuelve a aceptar, porque esta novela tuvo muchas traducciones, muchas ediciones afuera, pero en Argentina tuvo únicamente la edición de Alfaguara. Yo sé lo que es sacar libros y sé lo que dificulta consentir al autor cuando hablamos, por ejemplo, de la tapa, de poner una reproducción de Turner, del pintor inglés, un fragmento de un naufragio en la tapa, y Luis me dijo que sí, la diseñadora es una cosa bellísima. El agradecimiento que siento inmenso porque vuelvo a sentir que otra vez me acepta La Tierra del Fuego, que acepta esta historia, porque 15 años atrás a lo mejor un chico que tenía 5 o 6 años no tenía idea de este libro, hoy ese chico tiene 20 y seguramente se ha acercado a este libro o se acercará gracias a esta edición, que no puede ser más hermosa para un escritor que sea una edición que se distribuya gratuitamente. Eso para mí tiene un valor inmenso porque va a ir a bibliotecas, va a ir a escuelas y es lo máximo que le puede pasar a un escritor. A nadie se le ocurría dejar de dar clase porque no había esto, no había lo otro. Cuando yo empecé como maestra acá, trabajábamos en la municipalidad, pero no en el edificio de la municipalidad como está ahora, sino es una casa del año 1900, de la época de la cárcel. Agujeros en el piso. Me acuerdo que una vez me olvidé una galletita en el bolsillo. En aquel entonces los delantales no eran de nylon, sino de algodón. ¿Y qué pasó? Al día siguiente, todo roído. Las estufas eran de leña. ¿Y qué pasaba? La leña, las partidas del Ministerio de Educación, siempre venían a destiempo y se terminaba comprando leña verde. La leña verde no funcionaba bien. Entonces, era un humo adentro del aula. ¿Y vos te creés que alguna vez algún maestro se quejó de eso? No, nunca. Teníamos más capacidad de sacrificio. Haciendo Escuela en el Fin del Mundo nace en el marco de un proyecto de investigación del Departamento de Investigación del IPE Florentino Meguino. Inicialmente la idea no era hacer un libro, sino hacer lo que hace la investigación, que es producir o generar conocimiento sobre determinados aspectos de la realidad educativa en este caso. Surgió el interés por indagar un poco acerca de el quehacer de los directores en las escuelas primarias. En los mismos diálogos, en las mismas entrevistas, se abrió todo un abanico que también nos llevó a profundizar y darle una dimensión histórica al trabajo, todo un abanico de recuerdos más amplios, ¿no? De una Ushuaia pretérita que ya no existe, de un clima cultural, de una manera de vivir y habitar esa Ushuaia de las décadas del 60, del 70, ¿no? No había estamentos intermedios, supervisión escolar, un ministerio de educación, ¿no? En el marco de un territorio, prácticamente quienes tomaban las decisiones respecto de qué hacer en el sistema educativo local eran las directoras de las escuelas. Y esto que uno lo podría pensar desde un punto de vista interesante en términos de qué autonomía tenían, qué interesante era esto para ellas, qué poder sobre qué tipo de educación, también las colocaban en algún punto en un lugar de riesgo porque muchas veces eran decisiones que se tomaban a solas. Hoy las directoras no tienen el mismo lugar social, ¿sí?, que tenían las directoras antes. Son, de alguna manera decimos nosotros, los fusibles, ¿no?, por donde se disparan todas las cuestiones que no funcionan o a quienes se hacen responsables. Muchas de las directoras hoy ya no están, ¿no? Entonces nos parecía que realzar su voz, darle entidad,
que no quede solo en la memoria de algunos, esto de que pueda tomar el formato de libro, era bueno. En los comienzos de la investigación presentamos el proyecto ante el INFOD, que es el Instituto Nacional de Formación Docente, y allí ganamos un financiamiento, fue elegido entre otros proyectos, y parte de ese financiamiento que obtuvimos estaba dedicado a una publicación. Aún contando con ese dinero nos fue muy difícil porque no nos alcanzaba, no cubría el 100%, tuvimos algunas malas experiencias con algunas editoriales, hasta que finalmente llegamos a la editora de Tierra del Fuego y haber podido cerrar ese proceso con la publicación también fue un motivo de orgullo, porque en algún momento casi dábamos por perdida la posibilidad de la publicación por todos los contratiempos, el dinero que no alcanzaba, los tiempos, en fin. Así que fue muy, muy grato también ver el libro. Hay autores que vienen ya con una idea exacta de lo que quieren, desde la tapa del libro, la foto, la imagen, hasta lo que dice en la contratapa, y otros que nada, presentan la obra y en general, como es la primera vez que publican, es todo un acompañamiento, ¿no? De pensar, bueno, cómo se va a promocionar el libro desde la contratapa misma del libro. Es muy importante porque, bueno, es la cara del libro hacia el público, ¿no? Uno va después a la librería y si tiene una tapa que llame la atención, si tiene un texto atrás que te llame la atención, bueno, es más probable que lo compres. Y cuando los libros ya están acá, viene el momento de la presentación en Río Grande o en Ushuaia, o si es en la Feria del Libro en Buenos Aires. Siempre intentamos que los libros se presenten en las dos ciudades más importantes de acá de la provincia, primero en la ciudad de donde es el autor y después también en la otra ciudad para darle la mayor difusión posible. La entrega de libros en todos los establecimientos es una forma más cercana al tema de las presentaciones de libros, de contacto sobre todo con las bibliotecarias, que son las que hacen también este fomento de la lectura. Cada vez que hacemos la entrega nos están esperando, o sea que ya hay un seguimiento de las obras que están y también nos preguntan antes que vayamos a entregar cuándo vamos a hacer la próxima entrega. Ya hay una necesidad que la editora esté presente no solo en las bibliotecas, sino también las invitaciones que nos hacen llegar en distintas actividades que desarrollan para que nosotros estemos presentes. En el otoño de 1931, Tomás Morgan, uno de los trabajadores del Pedregal, fue descubierto por Maximenko robando. Nunca quiso dar detalles sobre cómo se deshizo del ladrón. Lo habrá golpeado en el rostro con sus puños hasta hacerlo arrastrarse por el piso como una rata y fulminarlo a tiros. Lo habrá bofeteado y apuñalado en el corazón hasta la muerte. Lo habrá prendido a fuego vivo. Los trabajadores estaban acostumbrados a escuchar este tipo de amenazas por parte de Maximenko y le temían con razón. No soporté que no quisiera contarme a mí lo que había hecho con Morgan. Maximenko tenía un montón de malos hábitos y silencios que me irritaban, pero yo creía que todavía disfrutaba contarme historias en que había sido cruel. 2 días después, 5 de nosotros fuimos a la playa. Había una orca varada y queríamos sacarle los dientes y la carne de las aletas. Protegidos por pañuelos para taparnos la nariz, abrimos la boca de la ballena, imaginen el aliento de una ballena, y encontramos una mano mutilada por la muñeca que tenía un tatuaje. Todos reconocimos la mano de Morgan. Del resto del cuerpo nunca se encontró nada. Ninguno se animó a informar a Maximenko del hallazgo. Yo tampoco pregunté nada. Prefería que me arrancaran las tripas antes de humillarme una vez más delante de él. Son historias como violentas, que van para el lado del terror, de la fantasía. Hay magia y mezclamos un poco de todo el universo de los aborígenes, las estancias, marineros, la cárcel de Ushuaia. Yo tenía algunos cuentos escritos. Omar tomó la parte de ilustrar esos cuentos. Germán agregó algunas poesías. La mayoría de las historietas son de Germán, pero Omar también agregó historietas. Fuimos como compartiendo así distintas formas de colaboración para trabajar entre los tres, que para los tres es algo nuevo, porque en esto uno está acostumbrado a escribir solo en su casa, no es algo que uno está acostumbrado a hacer en equipo o en grupo. La idea del libro fue divertirnos. Nunca empezamos en plata, ni que nos publiquen acá, ni nada. Estábamos en La Plata los tres, autores, y fue juntarnos y divertirnos, sobre todo. O sea, nos pasó de que decían, no, la verdad que hoy lo que vende son novelas, así que los cuentos no nos interesan. O nos pasó que decían, sí, los cuentos están buenísimos, pero ¿qué hacemos con las historietas? O al revés, editoriales de historietas que decían, las historietas nos gustan, pero nosotros no publicamos cuentos. Por ahí esa falta de espacio hizo que dijéramos, bueno, empecemos a moverlo por internet.
3-4 días después de que el libro lo tuvimos en formato físico, que lo recibimos, ya habíamos agotado el libro. La gente parece que estaba necesitada de un libro de acá. Lo satisfactorio, a mí, al menos en mi caso, que me he encontrado con muchos chicos que les gustó mucho y lo necesitaban. Parecía que había una necesidad de un libro más nuevo, ¿no? Los primeros que notamos más interesados en el libro. Nos felicitaban y eran los editores, todavía no estaba hecho el libro, no estaba publicado. Y ahí ya medio que nos motivó eso, decir, bueno, sigamos para adelante. Pensamos hasta ahora que no iban a censurar por ahí, porque hay algunos cuentos que son un poco fuertes, pero no, la mejor onda, de hecho terminamos siendo bastante amigos de la gente. Incluso sí, hoy ya los trabajos que estamos haciendo, que están por fuera de la editora, seguimos enviando material y siguen dándonos una mano. Cuando presentamos el libro en Punta Arenas, la mitad de la charla se volvió cómo funcionaba la editora cultural, porque estaba la ministra de Cultura de Punta Arenas, había gente muy importante de cultura, y les pareció muy interesante el proyecto, o sea, de cómo era el sistema para elegir las obras, de cómo trabajaba, qué aporte hacía la editora, qué parte hacían los autores, y sí, creo que van a copiar la idea, me parece. Puede ser que terminen copiando. Yo he escuchado a mucha gente decir, ¿cuántos libros editaron? ¿50, 60? ¿Y dónde hay 50 tipos que escriben en Tierra del Fuego? No importa. O sea, no importa si de los 50 libros capaz que hay 20 que no son muy buenos, no importa. O sea, el tema es que se edite. La otra vez leí un libro sobre la historia del mercado editorial. En Argentina son 3 multinacionales que editan. Y olvídate. Y hay cosas que por ahí están haciendo cosas excelentes acá al lado en Chile y no tenemos ni idea nosotros porque no quieren y no te enterás. Entonces llega una editorial distinta que está para hacer cosas alternativas. Se fue consolidando y además fue mejorando en cuanto a calidad literaria y a grupos de trabajo, y que la editora estatal ya está en manos de los artistas, pero que el grupo de trabajo que hoy la lidera realmente la logró consolidar. Una herramienta pensando en la comunidad, no solamente en la comunidad artística, sino en la comunidad toda, porque los bienes del Estado creo que son todos nuestros y estas herramientas me parece que son importantes en esa formación del ciudadano. El camino recorrido hasta ahora de la editora es muy bueno, tiene muchas cosas buenas y habrá que seguir mejorando, vendrán nuevos autores, creo que cada vez se está conociendo más, no solo acá en la provincia, sino fuera de la provincia también. Y eso hace que se puedan difundir cada vez más las obras de tanta gente que está haciendo cosas tan buenas acá en la provincia.